conmigo? Sí. Yo sí, profe. Sí, ok, perfecto. Entonces vamos a ir iniciando, ¿ok? La clase que corresponde al día de hoy es la clase de enfermedades de transmisión alimentaria. Ok, como tal, es una clase un poco introductoria de lo que son como tal las enfermedades de transmisión alimentaria y vamos a ver los principales, no son todos, pero sí los principales patógenos que encontramos en microbiología de alimentos, las características y cuáles son aquellas pruebas que se les realizan, incluyendo medios de cultivo, ¿verdad? Entonces de acá, si por ejemplo ya tienen por ahí la noticia y demás, van a encontrar o van a poder tomar, digamos, información para el trabajo de exposición, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, empezamos. Pues chiquillos que se me preguntó que la compra. Listo, ahora sí, que se haya pegado. Entonces, vamos a definir primero lo que son enfermedades de transmisión alimentaria o ETAs, ¿verdad? Que la podemos conocer así de forma resumida. Ok, entonces, es una enfermedad de carácter infeccioso o tóxico. Ahorita vamos a ver la diferencia entre infeccioso y tóxico, pero realmente la diferencia radica en consumir un microorganismo vivo causante de una enfermedad o consumir la toxina, ¿verdad? De Pharma habíamos visto las endotoxinas, ¿verdad? Que es un tipo muy pequeño de toxinas que producen los microorganismos. ¿Ok? Entonces, infeccioso es el consumir el microorganismo vivo, tóxico es consumir la toxina, que igual la produce, ¿verdad? Un microorganismo. ¿Ok? Bueno, igual existen también las intoxicaciones químicas, pero nosotros nos vamos a basar para efectos del curso más en lo que es de origen microbiano. ¿Ok? Dice que es causado por el consumo de alimentos o agua contaminada y eso es muy importante, chiquillos. Cuando nosotros hablamos de alimentos y aguas, hablamos de que esas enfermedades transmitidas por alimentos no son necesariamente transmitidas únicamente por los alimentos. El agua también forma parte de esos alimentos y por lo tanto también forma parte del consumo y digamos, si ustedes tienen una infección por el consumo específico de agua, también considera una ETA. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué significa un brote? Cuando nosotros hablamos de un brote es el incidente cuando dos personas o más presentan un cuadro clínico semejante después de la ingesta de un mismo alimento y se determina el origen de la enfermedad. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, resulta que hace algunos años, por ejemplo, existió un brote de una enfermedad de transmisión alimentaria que se produjo por coliformes en la princesa Marina de Moravia, ¿verdad? Evidentemente se dieron cuenta porque muchas personas cercanas a la zona asistieron a los centros de salud con las mismas características o con los mismos síntomas y cuando hicieron la investigación todos habían comido en el mismo sitio, no consumieron el mismo producto, pero lo consumieron en el mismo restaurante. Cuando se dieron cuenta y analizaron, realmente era el agua, ¿verdad? Entonces, a pesar de que las personas sí habían consumido un platillo diferente entre sí, el factor común siempre fue el agua, ¿verdad? Y cuando hicieron el análisis de agua, efectivamente era el agua el que estaba contaminado. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay dos o más personas afectadas por el consumo de, en este caso, el agua contaminada y tuvieron un cuadro clínico semejante. ¿Ok? Ahora bien, ¿se determinó el origen de la enfermedad? Sí. ¿Por qué? Porque se investigó, llegó a la conclusión de que fue en X restaurante, a pesar de, como les digo, de que el alimento que consumieron no era el mismo, si era, perdón, si era el agua, ¿ok? O provenía, el origen de todo fue el restaurante o el agua del restaurante, ¿ok?
¿Qué no es un brote, chiquillos? Y va a sonar contradictorio. Cuando no se determina, y por eso es importante eso, determinar el origen de la enfermedad. Puede que, por ejemplo, eh, las fiestas de Zapote, llegado fulanito y sutanito, y ambos comieron en un puesto de comidas en Zapote, en las fiestas de Zapote, y se enfermaron, o digamos que ellos y otras 10 personas más. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que uno vive en Guanacaste, el otro vive en Limón, el otro vino desde San Carlos, otros vinieron de Naranjo, otros son del Valle Central, otros son de Cartago, etcétera, ¿verdad? Entonces había gente de muchas zonas. Cuando consumen el producto, sí, consumen el mismo producto, consumen el mismo alimento, pero como uno es de Guanacaste, uno es de Limón, uno es de San Carlos, uno es de Naranjo, uno es del Valle Central, pues no se determina como tal un origen, ¿verdad? Porque cuesta muchísimo poder enlazar que la persona que tiene diarrea en Guanacaste consumió lo mismo que la que tiene diarrea en Limón, o en Naranjo, o en San Carlos, o en el Valle Central. Que entonces, como tal, a pesar de que sí podría ser un brote, si no se determina el origen de la enfermedad, no podríamos determinarlo como un brote, ¿ok? Ahora bien, bueno, el concepto que tiene la Organización Mundial de la Salud de enfermedades de transmisión alimentaria o ETA es el mismo que les leí ahorita, una enfermedad de carácter infeccioso tóxico que es causada o se cree que es causada por el consumo de alimentos o agua contaminada. ¿Ok? Eh, Chiquillos, bueno, cuando lo vimos la semana pasada con inocuidad, yo les decía a ustedes que existen más de 200 enfermedades transmitidas por alimentos o agua contaminada, ¿verdad? Nosotros nos vamos a enfocar muchísimo más en lo que es origen, como les digo, microbiológico. Vamos a sacar, digamos, infecciones, intoxicaciones químicas, vamos a sacar, por ejemplo, parásitos, ¿verdad? Que también se transmiten por alimentos, virus incluso, los vamos a ver muy por encima, y nos vamos a enfocar más en bacterias, levaduras y hongos, ¿ok? Pero, digamos, sí, como tal, si ustedes adquieren un parásito por un consumo de alimento, también es una ETA. Si se intoxican o tienen una intoxicación química por algún fertilizante, por algún preservante, por alguna lata, por ejemplo, también es una enfermedad de transmisión alimentaria. Ok, tenemos 3 cuadros clínicos relacionados con alimentos. Tenemos la infección alimentaria, la intoxicación alimentaria y la toxicoinfección. Ok, vamos a ir viéndolos uno a uno. La infección, por su parte, es una enfermedad que se produce luego de consumir un agente causal vivo. Ok, entonces yo consumí el patógeno, lo consumí vivo, el patógeno llega a mi tracto gastrointestinal, se aloja, se multiplica y produce la enfermedad. ¿Ok? Como tal, necesito consumir el microorganismo vivo sí o sí. ¿Ok? Los síntomas generalmente ocurren después de 24 horas posterior al consumo del alimento o el agua contaminada. Y dentro de los patógenos que tenemos causantes de infecciones alimentarias tenemos a Salmonella, Salmonella entérica, Listeria monocytogenes, tenemos Escherichia coli, bacterias del género Listeria, tenemos, por ejemplo, a Campylobacter, a Yersinia enterocolitica y algunas gastroenteritis que provocan las bacterias de la familia de Vibrio. ¿Okay? Ahora bien, aquí me voy a pasar y ahorita me vuelvo. La intoxicación alimentaria, por su parte, es lo que les decía ahorita. Yo consumo la toxina y la toxina es la que me genera el cuadro clínico. ¿Ok? La toxina, ¿quién la produce? Un microorganismo, sí, pero yo no necesariamente tengo que consumir el microorganismo vivo, ¿verdad? O sea, con solo que el microorganismo estuviera en el alimento, produjera la toxina, aunque luego muriera o digamos ya no esté en el alimento, si la toxina queda, y eso es importante, las toxinas tienen la particularidad de que son muy estables a temperaturas altas o lo que conocemos como termoestables. Entonces, ellas resisten muchos procesos de cocción que los microorganismos no. Entonces, muchas veces en un proceso de cocción el microorganismo muere, pero la toxina no se inactiva. Entonces, permanece ahí. Consumimos el alimento y ahí es donde se nos produce la intoxicación alimentaria, ¿verdad? La toxina, lo que les decía, se produce fuera del hospedero, es decir, se produjo en el alimento cuando aún no se consumía,
Y tenemos dentro de las intoxicaciones, tenemos enterotoxinas y neurotoxinas. ¿Qué microorganismos generan toxinas? Clostridium, digamos como tal, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, y las micotoxinas que más que todo las producen, o son más bien las que producen los hongos. ¿Ok? Ahora bien, tenemos la toxicoinfección. La toxicoinfección es es como un híbrido entre las dos anteriores. Vean que incluso el nombre lo dice, toxicoinfección. En la toxicoinfección nosotros es un cuadro clínico que se genera a partir del consumo, de una toxina que produce un microorganismo dentro del cuerpo, ¿verdad? La infección yo necesitaba consumir el microorganismo vivo y el microorganismo era causante de la enfermedad. La intoxicación, perdón, era el microorganismo produce la toxina fuera de mi cuerpo, yo consumo la toxina, aunque no consuma el microorganismo, y ya eso genera el cuadro clínico. Y en la toxicoinfección es, yo consumo el microorganismo vivo, el microorganismo dentro de mi tracto gastrointestinal produce la toxina y al final o finalmente es la toxina la que genera el cuadro clínico. ¿Okay? Entonces, tengo que consumir el microorganismo vivo, el microorganismo llegar, alojarse en mi tracto gastrointestinal, producir la toxina y que sea esa toxina la que me genere el cuadro clínico. ¿Okay? En este caso, bueno, se necesitan cantidades de microorganismos grandes, ¿verdad? Para que genere el cuadro clínico. Evidentemente, si es una población muy baja, probablemente antes de que pueda multiplicarse y producir la suficiente toxina para generar el cuadro clínico, ya ha sido, digamos, digerido el alimento. Entonces va a quedar sin efecto. Pero en general, digamos, cuando se consume así un gran número del microorganismo productor de la toxina, produce la toxina dentro de mi cuerpo y automáticamente me enfermo. ¿Ok? Ejemplos de toxicoinfección los generan Vibrio cholera, Bacillus cereus y Clostridium botulinum, que es el causante del botulismo infantil. ¿Ok? Entonces, tenemos por acá intoxicaciones alimentarias, es decir, solo toxinas. Tenemos intoxicaciones químicas, que sean por pesticidas, metales pesados, etcétera. Tenemos las que producen algunos animales, como los pez globo, el consumo, digamos, de pescado, que genera algunas intoxicaciones, como el envenenamiento por ciguatera o por escombroides. Algunos vegetales u hongos, digamos, que son totalmente tóxicos, que no se pueden consumir. Y las microbianas, que son a fin de cuentas las que nos interesan, tenemos las micotoxinas, que son aflatoxinas, oprotoxinas, fumomicinas, que son generadas por hongos, ¿ok? Tenemos las de las algas, que son las que generan los dinoflagelados, y tenemos las que realmente nos importan, ¿ok? Las toxinas bacterianas. Tenemos las neurotoxinas, enterotoxinas, toxinas diarreicas y toxina hemética. ¿Ok? La neurotoxina la genera Clostridium botulinum, la enterotoxina la genera Staphylococcus aureus y Clostridium perfringens, la diarreica la genera Bacillus cereus y Staphylococcus aureus y la emética la genera el Bacillus cereus del tipo emético. ¿Qué significa emético? El síndrome emético es síndrome de vómito, ¿verdad? Generalmente uno, chiquillos, asocia, ¿verdad? Algo, ¿verdad? El típico, mira, seguro se comió algo que le cayó mal, siempre porque ustedes después de consumir algo o vomitan o tienen diarrea, ¿verdad? Evidentemente la diarrea dura un poco más en manifestarse que el vómito. Ustedes consumen algo y algo literalmente les cae mal, 2 minutos después, 1 hora después, a más tardar, ya están vomitando, ¿verdad? Si fuese algo diarreico, dura varias horas en uno ir al baño, ¿verdad? Aunque la diarrea le dure días, pero dura, digamos, mientras el alimento se va digiriendo. ¿Okay? Entonces, el síndrome emético como tal es síndrome de vómito. ¿Okay? Generalmente, o en su gran mayoría, estas cosas no pasan juntas, ¿verdad? O sea, si ya yo vomité, no, generalmente después no voy a tener diarrea. O si yo tengo diarrea, generalmente no voy a estar vomitando. ¿Ok? Generalmente, cuando yo tengo esos dos síntomas, por ejemplo, que yo estoy vomitando y con diarrea, son de origen viral. ¿Ok? Lo que son toxinas o intoxicaciones, etcétera, de origen bacteriano siempre van a ser o una u otra. ¿Ok? No van a ser una mezcla entre sí, como les digo. Cuando ya ustedes notan que tienen los dos síntomas al mismo tiempo, generalmente son de origen viral. ¿Ok?
Las infecciones alimentarias tenemos las tóxico-infecciones, que esas sí tenemos solamente enterotoxinas y neurotoxinas. La neurotoxina la genera, como les decía ahora, el Clostridium botulinum, que es el generador del botulismo infantil. La enterotoxina la produce Vibrio parahemolíticos, Vibrio cólera, Yersinia, Bacillus cereus, E. coli enterotoxigénica, etc. ¿Okay? Las infecciones, ahí no tiene nada que ver las toxinas, ahí es únicamente el microorganismo vivo, ¿verdad? Van a afectar una serie de sitios, ¿verdad? Va a ser, por ejemplo, si es una infección de mucosa intestinal, tenemos salmonela, shigella, ciclosporas, E. coli, etcétera. Sistémicas, ya microorganismos sistémicos, tenemos más tuberculosis, Enterobacter sakazaki, listerias, etcétera, y otros que alteren otros tejidos o que incluso puedan llegar a alterar el feto, ¿verdad? Que lleguen a madre feto, sería como la hepatitis A, la listeria, el toxoplasma y la trichinella. ¿Ok? Entonces, sabiendo esos tres conceptos, sabiendo que existe como tal, ¿verdad? La infección, intoxicación y tóxico-infección, vamos a ir viendo ahora sí lo que son patógenos de interés en alimentos, ¿verdad? Vamos con los, como les digo, chiquillos, vamos a ver como, si no me equivoco, son como entre 5 y 7 patógenos, pero son los más importantes. No quiere decir que sean los únicos, ¿verdad? Hay otros que siguen siendo importantes que no están en la lista. ¿Ok? Empezamos con Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus es particularmente uno de los patógenos más extraños y más difíciles de controlar. ¿Por qué? Porque Staphylococcus aureus nosotros lo tenemos de forma natural en nuestras manos, ¿verdad? Entonces, la mala manipulación de un alimento hace que rápidamente un Staphylococcus aureus pueda llegar a contaminar un microorganismo, un alimento, perdón. Entonces, ¿cuáles son las generalidades? Vamos a recordar características de Staphylococcus aureus. Tenemos que es un coco gram positivo, catalasa positivo y coagulasa positivo, ¿verdad? Que a nivel clínico o a nivel de alimentos es el único coagulasa positivo, ¿verdad? Hay otras bacterias del género de Staphylococcus que también son coagulasa positivos, pero para efecto clínico, ¿verdad? O de alimentos es el único que es coagulasa positivo. Lo que les decía es microbiota de piel y mucosas. El rango de temperatura en el que crece Staphylococcus aureus es muy amplio, crece de 10 hasta 45 grados centígrados, es decir, crece casi que en temperaturas de refrigeración hasta temperaturas termófilas, aunque su crecimiento óptimo anda entre 37 y 45. En cuanto al rango de pH, crece en un pH entre 4 y 10 y tiene una capacidad de crecer a un AW relativamente bajo, que sería 0.86. ¿Por qué Staphylococcus aureus crece en un AW relativamente bajo? Porque esta es de las bacterias que se consideran halófilas, ¿ok? Que son bacterias con preferencia de sal. Y si recordamos, la sal lo que hace es absorber humedad, entonces baja la W. Entonces, un Staphylococcus aureus que se encuentra en un ambiente muy salado y por lo tanto con disminución de AW, se acostumbra rápidamente porque es capaz de crecer en ambientes muy salados, ¿ok? Es productora de toxina también, genera genera una enterotoxina, ¿verdad? Y eso puede generar una intoxicación alimentaria. Importante con las intoxicaciones es justo que tienen esa particularidad que en la infección y en la tóxico-infección, como nosotros consumimos el microorganismo vivo, si por ejemplo tuviésemos que hacer un análisis microbiológico del alimento, vamos a encontrar al microorganismo ahí. En las intoxicaciones no, ¿verdad? Entonces muchas veces se hace un análisis y no encontramos al patógeno, pero justamente es por una producción de toxinas, ¿verdad? Entonces, como siempre, la ausencia de bacteria no garantiza seguridad, igual que cuando vimos en Pharma las endotoxinas, que un producto estéril no era necesariamente apilogénico, ¿verdad? Lo mismo pasa acá. Ausencia de bacterias no garantiza seguridad del alimento, ¿verdad? O seguridad, digamos, tóxica. ¿En qué alimentos lo encontramos? Lo podemos encontrar en leches, en carnes, en huevos, en ensaladas, en productos de panadería. ¿Por qué nos encontramos en estos alimentos? Más que todo, digamos, en producto de panadería, porque generalmente, chicos, lo que es panadería o ámbito de panadería es muy manual, ¿verdad? Hay que estar mezclando masas, hay que estar haciendo mucha manipulación. Entonces, eso puede generar, evidentemente, una contaminación de Staphylococcus aureus. Síntomas: diarrea, vómitos y dolor abdominal. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver dos métodos de análisis de Staphylococcus aureus. Tenemos el primero,
que es el número más, el recuento por esparcido, ¿verdad? Este recuento es más o menos como el que ustedes hicieron en el laboratorio, en el primer laboratorio, que era básicamente hacen diluciones, después de las diluciones lo van a hacer por la técnica de esparcido. Ustedes hicieron vaciado, hicieron esparcido, hicieron petrifilm. El esparcido era básicamente colocar 100 microlitros de la dilución que deseamos plaquear en una, que deseamos, plaquear en la placa de Parker y lo distribuimos. ¿Por qué nosotros no podemos trabajar el Ver Parker, por ejemplo, en una técnica de vaciado? Porque el Ver Parker es un medio que está suplementado con yema de huevo y telurito, ¿verdad? Pero más que todo la yema de huevo tiene la particularidad de que es un medio opaco, ¿verdad? Sí, como opaco oscuro, ¿verdad? Entonces, no es como un agarate ese, que ustedes lo van a ver y a pesar de que es amarillo, ustedes lo logran ver de lado a lado. En el caso del Ver Parker, por ejemplo, al estar suplementado con yema de huevo, ustedes no pueden ver de lado a lado, ¿verdad? Entonces, si yo lo hiciera por vaciado, no voy a lograr contabilizar bien las colonias que quedan ahí encapsuladas. Entonces, tengo que hacerlo por esparcido, ¿ok? Siempre hay que tener la particularidad de cuidar el hecho de que cuando utilizamos técnica de esparcido, debemos de tomar en cuenta o debemos de tomar una dilución adicional. Entonces, si yo agarré del tubo 10 a la menos 3 y lo pasé por esparcido a una placa, en la placa ya pasa a ser 10 a la menos 4, ¿ok? Bueno, buscamos, lo hacemos diluciones, lo ponemos por duplicado y por esparcido en agar Ver Parker, que es un agar selectivo para Staphylococcus aureus. Aquellos cultivos que tengan las colonias típicas de Staphylococcus aureus los vamos a incubar en caldo infusión cerebro-corazón y cuando tenemos crecimiento bacteriano vamos a hacer la prueba de coagulasa. Una prueba positiva de coagulasa es casi que una prueba confirmatoria de Staphylococcus aureus. ¿Ok? La segunda técnica es la técnica de número más probable. Yo sé que probablemente ustedes no han llegado a esto al laboratorio, pero así rápidamente, para no entrar mucho en las clases de la profe Adri, la técnica de número más probable es una técnica que se basa así, tal cual, en probabilidades. La técnica de número más probable la utilizamos para aguas y para alimentos procesados, o sea, alimentos que ya han llevado algún proceso de cocción o algún método de conservación. Entonces, ¿qué vamos a encontrar ahí? En esos alimentos procesados, microorganismos débiles, ¿verdad? Porque la mayoría de microorganismos se elimina durante ese método de conservación, pero algunos sobreviven y esos que sobreviven están débiles porque fueron atacados. Entonces, la técnica número más probable es básicamente una técnica de fortalecer a ese microorganismo que está ahí débil, ese que está ahí como tambaleante, fortalecerlo y basarnos en esa probabilidad para cuantificar aproximadamente el número de microorganismos que hay. ¿Ok? Entonces, la técnica como tal es esa que está ahí a su izquierda. Agarramos la dilución, bueno, ahí eso es más que todo para agua, la que está ahí, pero digamos, agarramos la dilución que deseamos plaquear, hacemos diluciones, agarramos las 3 diluciones que deseamos analizar, las últimas 3 generalmente, agarramos y de cada una vamos a inocular 5 tubos. Entonces yo agarro la dilución 10 a la menos 4, inoculo 5 tubos con 1 mililitro de esa dilución, agarro otros 5 tubos, agarro la dilución 10 a la menos 5, agarro esos 5 tubos y les voy a poner a cada uno 1 mililitro de esa dilución y hago lo mismo con otros 5 tubos para hacerlo con la dilución 10 a la menos 6. ¿Verdad? Entonces básicamente yo de cada dilución estoy inoculando 5 tubos. ¿Ok? ¿De qué tubos? En este caso, para buscar Staphylococcus aureus vamos a utilizar un trípticas soya con 10% de cloruro de sodio y 1% de piruvato de sodio. Es decir, que estamos añadiendo sal. Recordemos, y como les decía, Staphylococcus aureus es un microorganismo halófilo, entonces añadirle sal está funcionando como un componente selectivo del medio de cultivo. ¿Ok? Aquellos tubos que tengan crecimiento o que al otro día, después de la incubación en esos tubos con sal, tengan turbidez, ¿verdad? Que no vea crecimiento, se van a pasar a Garber Parker, es decir, se van a rayar. Cuando las colonias sean características, se confirma que es Staphylococcus aureus. ¿Ok? Y para efectos de número más probable, uno generalmente lo que hace es formar la triada, ¿verdad? ¿Qué es la triada? Llegar y decir, ok,
cuántos tubos positivos tuve en cada serie de tubos. Entonces, supongamos que yo tuve 5 positivos en el primer grupo, en el segundo grupo tuve 3 positivos y en el último ninguno. Entonces, en ese caso, mi triada sería 5, 3, 0. Ya yo teniendo mi triada o fijada mi triada, lo que voy y hago es ir a buscarlo a la tabla de número más probable, busco la triada 5, 3, 0 y eso me cuantifica. ¿Verdad? Eso es mmm, como buscar en una lista de lotería. ¿Verdad? Que uno busca serie y va buscando números. Entonces uno va primero por orden de serie y luego lo ubica con el número a ver si tiene algún premio. Lo mismo pasa acá. La tabla de número más probable es algo así. ¿Verdad? Tienen que buscar su triada y ahí va a tener la concentración en números más probables. ¿Ok? Pero siempre yo no puedo llegar y decir, ok, tengo 5, 3, 0, ya yo voy a ir a buscarlo. Tengo que confirmar que esos tubos o que el crecimiento en esos tubos efectivamente era de agar-Ver-Parker. ¿Ok? El agar-Ver-Parker, chicos, tiene como agentes selectivos el cloruro de litio y el piruvato de sodio. Y como agentes diferenciales la yema de huevo y el telurito de potasio. ¿Ok? Eso es importante. Los medios de cultivo tienen agentes selectivos y agentes diferenciales. El agente selectivo, ¿qué función tiene? Restringirme el crecimiento de microbiota contaminante o microbiota que puede aparecer por ahí para favorecer el crecimiento de una sola. Eso es como quitarle la competencia a la bacteria que yo quiero buscar. Entonces, si yo estoy buscando Staphylococcus aureus, a mí no me interesa si va a crecer E. coli, si va a crecer Salmonella, si va a crecer Klebsiella. No me importa. Entonces, utilizamos agentes selectivos que restringan esa microbiota de competencia porque a mí solo me interesa que crezca Ver-Parker. El diferencial, por su parte, son agentes que lo que hacen es justamente eso, diferenciar las colonias del microorganismo que yo estoy buscando de otras. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a ver nosotros una colonia típica de Staphylococcus aureus en un agar-Ver-Parker? Bueno, básicamente la vamos a ver negra. Bueno, producción de la reducción de telurito, perdón, a telurio, convexa y con borde blanco. ¿A qué se refiere el borde blanco? Ustedes se acuerdan que cuando estuvieron en fundamentos de micro, ustedes vieron lo que era hemólisis alfa, beta y gamma. ¿Verdad? Entonces, la hemólisis alfa era hemólisis parcial, la hemólisis beta era un consumo total de de eritrocitos y la hemólisis gamma era que no había nada. Pero ¿qué era lo como uno notaba la hemólisis? Ustedes veían como un halo alrededor, ¿verdad? Ya fuera un halo verde o un halo totalmente transparente, uno notaba un halo. Eso es básicamente cuando hablamos con borde blanco. Ustedes van a ver una colonia negra con un halito blanco alrededor. ¿Ok? Bueno, ok, eso sería. Luego vamos a ver E. coli. Ok, chiquillos, aquí hay una particularidad y eso es lo que quiero que les quede claro. La Escherichia coli, sola, solita, tranquila, la original, no es patógena. Escherichia coli está en tracto gastrointestinal, por eso la consideramos una enterobacteria. De hecho, es un coliforme. Es lo que yo les decía. Los coliformes son indicadores de contaminación fecal. Si yo encuentro Escherichia coli en un alimento, yo puedo llegar a decir este alimento se contaminó con heces. Pero como tal, si yo consumo por cosas del destino ese alimento, no me va a pasar nada porque la Escherichia coli no es patógena, pero básicamente estoy consumiendo pues caca, ¿ok? La microbiota bueno, es microbiota del tracto de humanos y aves, ¿ok? Es mesófila, es sensible a temperaturas mayores a 70 grados, pero aquí es donde viene el detalle. Escherichia coli tiene unas primas que sí son patógenas y es las que conocemos así como tal, Escherichia coli de cepas patogénicas, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que quiero que les quede claro de aquí? Porque de aquí en adelante vamos a ver las 5 cepas patógenas de E. coli. Pero, si ustedes en un examen, en un quiz, en la vida real, ustedes ven que le sale así tal cual, Escherichia coli solita, no le agregan nada más al final, no dice nada más al final, pues entonces como tal, no es
Em, Como les digo, muy poco diagnosticada, pues. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque resulta que yo tengo un niño que se me enferma. Yo lo llevo, tiene diarrea. Generalmente, chicos, y eso pasa muchísimo. Uno llega a la caja con un niño con diarrea o ustedes mismos, ¿y qué es lo primero que les dice el médico? Ah, eso es algo viral. Acetaminofén y para la casa, ¿verdad? Muy pocas veces le hacen exámenes, ¿verdad? Allá por lo menos un hemograma o un frotis de heces o algo, ¿verdad? Entonces, generalmente lo asumen como algo viral y para la casa. Entonces, ese niño que se curó y a la semana después estaba otra vez con una diarrea persistente, y pues volvió a ir al sistema de salud y le volvieron a decir, ah, algo viral, que se hidrate
acetaminofén y para la casa. Y al mes estuvo el chiquito igual, volvió a ir, otra vez algo viral, acetaminofén, suero y para la casa, ¿verdad? Entonces, esos niños muy pocas veces son diagnosticados como tal, pero, digamos, la cepa como tal siempre permanece ahí hasta que realmente se detecte, se tome el antibiótico y se elimine. Pero entonces, si ustedes de pura casualidad, y a veces pasan, chiquillos, que ustedes tienen ese típico primito, hijo, sobrino, nieto, etcétera, que toda la vida tiene diarrea y que siempre anda con el estomaguito flojo, o que muy frecuente anda con el estomaguito flojo, generalmente uno lo mejor que puede hacer es hacerle, así sea a nivel privado, un examen, ¿verdad? Y evidentemente se les explica que estamos buscando una E. coli patógena para determinar si efectivamente el niño lo tiene, ¿verdad? Y que tome un antibiótico. Porque sí, lo que les digo, o sea, existe y tiene una incidencia baja según nuestro sistema de salud, pero la incidencia podría ser mayor si realmente se detectara con tiempo. ¿Ok? Igual eso conforme va avanzando, eh, conforme los niños van creciendo y van desarrollando su sistema inmunológico, ellos solitos van resolviendo, ¿verdad? Y ya llegan a ser adultos y pues ya resuelven con su totalidad. Pero es un pecado, digamos, a veces tener a los niños así, enfermos a cada rato. ¿Ok? Luego vamos a ver salmonela. Salmonela es un bacilo gram negativo, recuerden que es entérico también, es microorganismo de tracto gastrointestinal, es anaerobio facultativo. ¿Qué quiere decir eso? Que es un anaerobio, pero que si ustedes lo ponen en condiciones aerobias tampoco es como que va a dejar de crecer. Algunas especies producen sulfuro de hidrógeno, tiene un amplio rango de temperatura de crecimiento, crece entre 5 y 47, aunque su crecimiento óptimo es de 35 a 37. Este es de los microorganismos que tiene propiedades ciclótrofas, es decir, que va a crecer en temperaturas cicrófilas hasta temperaturas termófilas. El rango de pH anda entre 4 y 9. Él necesita un AW superior a 0.9, pero puede sobrevivir hasta un pH de 0.2. O sea, casi que en un pH nulo, aún salmonela puede mantenerse vivo. No metaboliza activamente, pero sí permanece vivo. ¿Ok? ¿Cómo se hace el análisis de salmonela? Se hace un preenriquecimiento selectivo, es decir, agarramos agua peptonada ferizada y caldo lactosado y vamos a hacer el preenriquecimiento. ¿Ok? Luego hacemos un enriquecimiento en caldo selectivo, que utilizamos caldo tetrationato y o caldo Rapaport baciliaris. Y cuando los que tenemos crecimiento en ese preenriquecimiento y enriquecimiento selectivo lo pasamos a un aislamiento selectivo, es decir, en agares selectivos. Utilicemos agar sulfito igmuto, el lectoen entérico o el lisina desoxicolato, que es el que nosotros conocemos como el agar XLD. Las colonias características en alguno de esos agares las pasamos a confirmación en agar TSI y LIA, que son agares en tubo inclinados, en el que debemos de tener un crecimiento de K sobre A. ¿Ok? En caso de nosotros tener una confirmación K sobre A con colonias selectivas, perdón, con colonias selectivas en el medio, en el aislamiento selectivo, debemos de enviar esa cepa al incienso. ¿Okay? Esa es de las cepas bacterianas o de las pocas cepas bacterianas que en un laboratorio de alimentos debe de enviarse a confirmar en el incienso. ¿Ok? Porque en el incienso van llevando un control, ¿verdad?, de las incidencias de salmonela en alimentos. ¿Ok? Bueno, el agar entérico, vamos a ver colonias azul verdosas, pueden tener centro negro o no. Las que son productoras de perdón, de sulfuro de hidrógeno producen colonias negras brillantes y pueden crecer algunas cepas atípicas color salmón. En el sulfito de ismuto vemos colonias negras con o sin centro brillante. Y en el XLD vamos a ver colonias rosadas con o sin brillo metálico. El XLD o la salmonela en XLD se ve más o menos como se ve la E. coli en el maconqui.
¿Ok? Campylobacter. Campylobacter es uno de los microorganismos por ahí que nos generan más problema, ¿verdad? Es uno de los microorganismos fáciles de identificar casi que con solo un gram, pero sí es difícil, digamos, de hacerlo crecer en un medio cultivo. Hay que tenerle muchos cuidados. Campylobacter es un bacilo gram negativo, microaerofílico, crece en un porcentaje entre 3 a 5% de dióxido de carbono y en presencia de un 3 a 15% de oxígeno. Crece en una temperatura entre 30 y 46, es de los microorganismos que se consideran termófilos y tiene un pH de crecimiento de 6 a 9. Vean que es bastante estricto en cuanto a las condiciones de crecimiento que tiene. ¿Okay? El principal reservorio son los animales de sangre caliente y tenemos 3 especies: Campylobacter jejuni, Campylobacter coli y Campylobacter lari. ¿Okay? ¿Cuáles son los síntomas de una infección por Campylobacter jejuni? Son fiebre, calambres abdominales, diarrea continua, y tenemos que tener cuidado aquí más que todo con las personas inmunosupresas. ¿Por qué? Porque Campylobacter es una bacteria muy agresiva. Entonces, eso es como yo decirles a ustedes que ustedes son fuertes y se pongan a pelear con un señor adulto mayor, ¿verdad? Evidentemente ustedes son mucho más resistentes, mucho más fuertes que las personas de la tercera edad y personas inmunosupresas. Hay personas, ¿verdad?, que ustedes ven que son inmunosupresas y que hasta una gripe, ¿verdad?, lo revuelca. Lo mismo pasa acá. Campylobacter ya es, o sea, ya un cuadro clínico en una persona como ustedes o como yo, ya pega duro, ¿verdad? Y ahora con personas inmunosupresas aún más, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Alimentos en los que los encontramos en leche cruda y en carnes de aves de corral. ¿Cuál es el tipo de análisis que se le hace a Campylobacter? Bueno, un preenriquecimiento y enriquecimiento en caldo Bolton. Después de eso, que tenemos el crecimiento que tengamos en caldo Bolton, lo vamos a pasar a un aislamiento selectivo en agar Skirrow, en agar Preston o a Beta Hornberg. Y después de eso vamos a pasarlo a pruebas confirmatorias, que son pruebas de movilidad. ¿Ok? Y obviamente el crecimiento a altas temperaturas. Chicos, eso es una cosa importante. Vean que nosotros hablamos de agentes selectivos, de agentes diferenciales, pero también no estamos tomando en cuenta que nosotros en la incubación también agregamos factores selectivos, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes quieren analizar Campylobacter, ustedes tienen que poner las placas en microaerofilia. Si ustedes quieren hacer crecer una salmonela, que es un anaerobio facultativo, entonces lo van a poner en condiciones de anaerobiosis, así restringen aquellos microorganismos aerobios. O sea, cuando hablamos de selectivo, no es selectivo únicamente el medio de cultivo, también a veces las propiedades que nosotros utilizamos para incubar los análisis juegan un papel selectivo, ¿ok? En este caso, una de las cosas selectivas, aparte de la microaerofilia, es el crecimiento a diferentes temperaturas. O sea, jugar con las temperaturas y utilizar temperaturas altas juega un factor selectivo. ¿Ok? Agares utilizados para Campylobacter tenemos el Skirrow, y eso es importante. A Campylobacter le encanta, pero le encanta la sangre. Entonces, generalmente los medios de cultivo para Campylobacter tienen sangre. Hay unos que están libres de sangre, ¿verdad? Pero en su gran mayoría utilizan sangre para prepararlos, ¿ok? Agentes selectivos importantes, están cargados de agentes selectivos, y en la gran mayoría los agentes selectivos son antibióticos. Tenemos a polymyxina B, trimethoprim y vancomicina. La incubación se debe hacer a 42 grados en microaerofilia. Y las colonias que van a crecer son como las de la imagen que están ahí, son pequeñas y translúcidas. ¿Ok? Otros medios de cultivo para Campylobacter es agar Campicefex, el Beta Hornberg y el Campylline. ¿Ok? Luego tenemos esta muñeca que está acá, que es la Listeria monocytogenes. Listeria monocytogenes es importantísima y tiene una incidencia, o su importancia radica en pacientes inmunosupresos y mujeres embarazadas. Listeria monocytogenes tiene una gran importancia en mujeres embarazadas por que puede generar abortos espontáneos, ¿verdad? Entonces, si una mujer embarazada tiene una infección por Listeria monocytogenes, se pasa al feto, es muy probable, no, es probable que pueda tener un aborto espontáneo. Entonces, si estas son de cuidado, es un bacilo gram positivo, anaerobio facultativo, es decir, igual, anaerobio, pero puede crecer en condiciones aerobias,
Crecen a una temperatura de 1,45, entonces adivinen qué es un cicrótrofo. Su crecimiento óptimo, bueno, es de 35 a 37. Y bueno, lo que les decía ahora es un cicrótrofo que crece en alimentos de hasta 4 grados centígrados. En cuanto al pH, crece entre 4,4 y 9,6 y tiene la capacidad de crecer a 0,90. ¿Ok? Lo que les decía, la listeriosis es una gastroenteritis, tiene incidencia baja, pero tiene una mortalidad del 20%. Entonces, eso es lo que les decía. Abortos espontáneos, personas inmunosupresas, adultos mayores, en general tienen un peligro severo con una mortalidad del 20%, mientras que la población general tiene una, digamos, es una enfermedad, una ETA muy igual, es como muy agresiva, pero del todo, digamos, tiene secuelas poco frecuentes en personas, digamos, jóvenes. ¿Ok? Alimentos en los que encontramos a listeria, tenemos quesos blandos, carnes frías, mariscos, productos lácteos y helados. ¿Ok? Análisis de listeria. ¿Qué le vamos a hacer a listeria? Primero, un preenriquecimiento selectivo en caldo bleb, ¿verdad? Un caldo enriquecido para listeria, que es el caldo bleb. El crecimiento que tenemos en ese caldo bleb lo vamos a pasar a agares, selectivos con esculina. La esculina, chiquillos, y eso es importante, es un agente selectivo, ¿ok? No es diferencial, es selectivo. ¿Qué encontramos ahí? Tenemos agar Oxford, ¿verdad? Agar selectivo para listeria. Tenemos, bueno, aquí no lo tengo anotado, pero tenemos agar Palcam, por ejemplo. Las colonias características en algunos de esos medios de cultivo selectivos pasan a confirmación en agar tripticasa soya con extracto de levadura del 0,6% y pruebas bioquímicas incluidas API. ¿Ok? Bueno, entre los agares selectivos, lo que les decía ahorita, perdón, chiquillos, es que tengo como acidez en la garganta, no sé, ¿ok? Los medios dependen del número de agentes selectivos. Los selectivos que tienen aquí es acriflavina, cloruro de litio, colistina, cefotetán, oxalactán y ácido nalidíxico, ¿ok? Perdón, chiquillos, ven que hasta yo me confundo, ¿ok? La esculina era el agente diferencial, ¿ok? A veces, y traten de no confundirse con esto. Aquí vean que dice medios selectivos con esculina, ¿ok? El selectivo es todos estos agentes que están aquí, acriflavina, cloruro de litio, colistina, cefotetán, ácido nalidíxico. La esculina es diferencial. Perdón, yo fui la que me confundí ahorita explicándoselo. La esculina es diferencial, ¿ok? Y eso era lo que yo les tenía que aclarar, porque me ha pasado, digamos, que los chiquillos se me confunden en cuatrimestres anteriores por eso, porque dicen medios selectivos con esculina, entonces asumen que la esculina es el agente selectivo. Es todo lo contrario, es el diferencial, ¿ok? Bueno, todas las especies del género Listeria hidrolizan esculina, por lo que un medio de cultivo selectivo para Listeria monocitógenes no necesariamente, o tener una colonia característica, no necesariamente quiere decir que es monocitógenes, puede ser una listeria inocua u otro tipo de listeria. Entonces, por eso es que pasan a pruebas confirmatorias en las que se incluye el API, que es un método bioquímico de identificación. Luego tenemos por aquí Bacillus cereus. El Bacillus cereus es un bacilo gram positivo, aerobio, esporulado y productor de toxinas. Entonces, este es de los microorganismos que nos dan a nosotros muchos problemas para identificarlos o para eliminarlos. ¿Por qué? Porque es esporulado y recuerden que las esporas son factores de protección que tienen los microorganismos, que producen los microorganismos para o en condiciones adversas para evitar ser eliminados. Aparte de eso, produce toxinas, ¿verdad? Tiene un rango de crecimiento entre 4 y 55 con un óptimo de 30 a 40, por lo tanto es un microorganismo cicrótrofo y capaz de resistir a la pasteurización en forma esporulada. En cuanto a pH, crece entre 4,9 y 9,3. AW necesita un AW de 0,95 o mayor. Y este es el que tiene los dos tipos de síndrome diarreico y el síndrome emético, lo que les decía ahora. El diarreico es más que todo dolor abdominal y diarrea, y el diarreico es abdominal y diarrea, y el emético es náuseas y vómito. ¿Ok? Generalmente el síndrome diarreico dura de 8 a 16 horas en manifestarse, mientras que el emético dura de 1 a 5 horas.
¿verdad? ¿Qué produce el diarreico? Y pues evidentemente la toxina diarreica es una proteína, una toxina que va a generar un cuadro clínico como tal de diarrea. Es una proteína que esta sí es termosensible, entonces inactiva a más de 56 grados centígrados. La emética, por su lado, es una más termoestable. Esa resiste procesos de cocción y tratamientos severos en los que incluso resiste temperaturas de hasta 120 grados. ¿Qué vamos o cuál es el método de análisis de Bacillus cereus? Bueno, el Bacillus cereus, aparte que tiene características ya él solito como género, es una de ellas es que tiene las colonias son muy grandes, ¿verdad? O sea, generalmente ustedes ven una colonia y es pequeñita. Las colonias de Bacillus crecen como en estilo nube y muy, muy grandes. O sea, uno las nota así totalmente grandes. Entonces ya eso es un factor diferencial. Pero igual se hacen diluciones y se plaquean esparcimiento con agar MYP. Al igual que el Ver Parker, el MYP está suplementado con yema de huevo y polimixina. Entonces la yema de huevo igual va a actuar como un agente ahí opaco que no va a permitir o no va a hacer el medio translúcido. Las colonias sospechosas pasan un tubo de agar inclinado y se confirma con identificación, ya sea API o white. ¿Ok? El agar MYP, que es agar manitol yema de huevo con polimixina, tiene como agente selectivo la polimixina y como agente diferencial la yema de huevo y el manitol. La colonia es rosada con un halo color rosado alrededor, ¿verdad? Igual, al igual que antes es como una colonia de Escherichia coli con una Garmaconchi, ¿verdad? Así crece rosada con el halo rosado alrededor. El agar KG, que es un agar restringido a microorganismos que promueve la formación de esporas para observar a los microorganismos esporulados. El PEMBA, que es agar polimixina, piruvato, yema de huevo y púrpura de bromocresol, es esta segunda imagen que está ahí, que es un agar como verdecito y las colonias van a crecer así azuladas con un halo azulado alrededor. Y el agar bacara es el medio cromogénico, que es el blanquito que ustedes ven ahí abajo. Los medios cromogénicos, chiquillos, son funcionales en clínica y en alimentos, pero son medios muy caros. Los medios cromogénicos son medios especializados en una especie. Entonces, por ejemplo, existe el cromagar, por ejemplo, Candia. Es un agar cromogénico igual que es como blancuzco, que cuando ustedes ponen una cándida, por ejemplo, puede que crezca la cándida albicans, va a crecer roja, la cándida parapsilosis azul, la cándida tropicalis verde, ¿verdad? Entonces, es un agar diferencial. O sea, evidentemente es muy selectivo, pero también es diferencial entre especies de un mismo género, ¿verdad? Entonces el agar bacara en este caso es el medio cromogénico para Bacillus cereus. Y por último tenemos a Clostridium perfringens. Clostridium perfringens tiene la particularidad de que es un medio, que es un microorganismo anaerobio, ¿okay? Anaerobio totalmente estricto. Entonces, evidentemente, dentro de los factores selectivos de incubación, vamos a tener que ponerlo en condiciones de anaerobiosis. Es un bacilo gram positivo y también forma esporas. Es un microorganismo termófilo, otro rango selectivo en cuanto a la incubación. Crece entre 43 y 47. El pH está entre 5.5 y 7 y el AW es de 0.93 hacia arriba. ¿Ok? Medios de cultivo para Clostridium perfringens, el agar TSC, que es agar triptosa sulfito cicloserina. Tiene como agente selectivo la cicloserina y como agentes diferenciales el citrato férrico de amonio y el metabisulfito de sodio. ¿Cuál es el agar TSC? Ese que está en la imagen de ahí. Es un agar igual opaco, oscurito, es un poco más oscuro que el agar triticasa soya y las colonias crecen así, tal cual, como negritas muy chiquititas. ¿Ok? Se incuba igual en anaerobiosis durante 24 horas sin invertir. Y otro medio de cultivo que se utiliza es el agar OPSP, que es agar oleandomicina, polimixina, sulfadiazina perfringens. ¿Ok? Si tiene un nombre extremadamente largo, entonces mejor apréndanselo así, como agar OPSP. ¿Ok? Eso sería todo, chiquillos. Antes de que me digan si tienen dudas, esta clase evidentemente tiene mucha información, ¿verdad? Y mucha información que uno a veces no sabe ni cómo acomodarla. Yo siempre les recomiendo en esta clase, ¿verdad? Traten de hacer un cuadro. ¿Qué ponen en el cuadro?
Microorganismo. Características del microorganismo, ¿verdad? Que pH, que AW, que etcétera, aquí y allá. Medios de cultivo, y en esos medios de cultivo dividen en otros dos cuadritos que ponen agentes selectivos y agentes diferenciales. ¿Ok? ¿Cómo se ve la colonia característica? A mí no me interesa. A mí lo que me interesa más de esta clase es que se aprendan microorganismo, características del microorganismo, medios de cultivo y agentes selectivos y diferenciales de esos medios de cultivo. ¿Ok? Entonces, si gustan, sí, trabajen lo mejor como en un cuadrito. ¿De acuerdo? Ahora sí, chiquillos, cuéntenme. ¿Dudas? De mi parte todo claro, profe. ¿Todo claro? ¿Mm? Gracias por lo del cuadro, profe. Me parece muy buena idea para resumir tanto. Mm. Sí, de hecho sí, van a haber unos que evidentemente no tienen toda la información. Por ejemplo, E. coli, nosotros nos enfocamos más en las